Ya estamos de vuelta en página 3 y Paula Escobar nos propone un preguntón. Miren lo que les voy a decir. ¿Qué le preocupa al mundo? Esta es una encuesta Ipsos mundial, Exacto. competencia de Don Criteria, pero igual. ¿Qué le preocupa al mundo? ¿Qué le preocupa al mundo, Paula? Ipsos pregunta todos los meses esto, ¿ya? Ya. Hace varios años, ¿qué le preocupa al mundo? Y vamos a ver entonces los resultados globales. ¿Qué le preocupa al mundo y en qué preocupaciones Chile ranquea alto? ¿Ya? O sea, en el fondo está por sobre la media en términos de preocuparse de esas cosas. Miren, la lista completa que hace Ipsos y que, como les digo, mide todos los meses, pregunta por los siguientes problemas. ¿Cuánto le preocupa el crimen y la violencia, la inflación, la pobreza y la desigualdad, el desempleo, la corrupción financiera y económica, la salud, la inmigración y su control, los impuestos, el conflicto militar entre naciones, el cambio climático, educación, declive moral, el auge del extremismo, el terrorismo, amenazas contra el medio ambiente, mantener los programas sociales, mantención, el coronavirus y el acceso al crédito? Ya estas son la lista de problemas. Ya. Bien Y completa. vamos a ver cuáles son los problemas que más le importan al mundo. ¿Cuál creen ustedes que es el problema número uno que los países reportan como el que más les preocupa? Crimen. ¿Don Criteria? Crimen o crimen, violencia o inflación. Yo creo que la inflación se quedó pegada desde la pandemia en varios países del mundo. Fíjate. Sí. Oye, ¿cómo se nota que están al tanto de las encuestas? Porque estos 30 países que son de distintas partes del mundo a todo esto, Europa, Asia, Latinoamérica, etcétera, lo que más les preocupa a todos a estos países encuestados es el crimen y la violencia, es la principal preocupación del mundo. O sea, Hice trampa, sí. porque lo había leído antes. No, porque está vi bien. que está ahí Buena leyendo los vista. problemas y el mayorcito número de la barra Sí. era la primera. Ya, mira. Bueno, no importa. Ya, pero pensaba lo mismo. Pero Don Criteria no vio desde tan lejos, salvo No. que tenga vista biónica. No tengo vista biónica. Ya. Oye, Crimen organizado. Steve Austin. Oye, bueno, crimen y violencia es la preocupación en el mundo más importante. O sea, digo, la preocupación que tenemos en Chile es igual, digamos, en los países del mundo que sitúan el crimen y la violencia como lo que más les preocupa, incluso por sobre la inflación. Si vamos a cuáles son los 5 problemas que más le preocupan al mundo, como les decía, número 1, un 32% crimen y violencia. Número 2, la inflación en un 31%. ¿Viste? Mira, la pelea, bien. La inflación, ¿viste? La pelea. El pero, ojo de Don ¿sí? Criteria. Sí, pues. Te van a llevar heavy, a Criteria global ahora, Criteria Criteria global, mundial. Ya. Que heavy que la inflación sea tan alta. Sí. Porque al final es que lo que pasa es que la inflación es una palabra media compleja en el sentido que es, ¿te alcanza la plata o no te alcanza la Alza plata? el costo de la vida, eso o, es. o eso. Me alcanza en el Está- supermercado. O está muy caro. Y estamos Mm. todavía en años post-COVID, que el COVID creó esta inflación súper alta en todas partes del mundo. Y que además es un concepto que está instalado en muchos países de mucha mayor y mejor manera en términos de entenderlo conceptualmente que en Chile. Si en Chile no conocíamos la inflación. No, Claro, o Entonces, sea, digamos, claro. en la dictadura sí, pero No, claro, pero después me del refiero retorno a la a los que democracia. somos muy jóvenes no, pues no si la conocimos inflación- hasta el coronavirus. La inflación se acabó en los 90. Sí. Si no- Oye, tercera preocupación, la pobreza y la desigualdad social con un 29%. Cuarta preocupación global, el desempleo. Y la quinta, la corrupción financiera y política con un 26%. Ya, o sea, son las 5 prioridades. ¿Ya? Cambio climático ya no le importa a nadie, ni siquiera salud apareció alto como preocupaciones globales en el promedio del mundo. Vamos viendo ahora cada una de las preocupaciones y qué países son los que ranquean más alto y veamos cómo aparece Chile. Crimen Me y acuerdo- violencia. muy Sí. corto, me acuerdo haber visto esta encuesta en la época del COVID. Sí. Y el COVID era la principal todo el preocupación, mundo, pero por obvio. lejos fue una cosa, pero se desató. Impactante. Impresionante. Bueno, Sí, estábamos todos encerrados y estuvimos todo el mundo Así encerrado es, al mismo locura. tiempo. Claro, y eso te demuestra también que cuando hay una preocupación central, que es algo que nos pasa en Chile, después la Paula va a bajar, pero una preocupación tan central como fue el COVID en el mundo, el resto parecieran ser cosas menores. Minucias. Claro. Pero están ahí latentes y Sí. en algún minuto van a subir. Sí. Crimen y violencia, lo que más preocupa al mundo, veamos cuáles son los países a los que les preocupa más, ¿no? En primer lugar, Perú, Perú. que supera a Chile, que era el campeón en este ítem, que salía como el país que más le preocupaba el crimen y la violencia. Chile todavía tiene un nivel muy alto, un 62%, y es el segundo país que más le preocupa el crimen y la violencia, pero es desplazado por Perú, donde claramente hay un auge del crimen que se está ya notando en estas encuestas internacionales.
tercer país que más le preocupa es Suecia. Esto sí que me desconcertó. ¿Ya? Que Suecia tiene un problema ahora de Sí, narcotráfico exactamente. heavy. Con pandillas, Bandas, sí. sí. Y le está pegando muy fuerte. Un 60% de los suecos lo ponen como la prioridad número 1. Luego México y Colombia, Ya, entendible. Brasil y Francia con un 40%. Francia también está con esta preocupación. Y los expertos acá dicen que los países latinoamericanos son todos los 6 países que están estudiados acá marcan muy alto. O sea, Latinoamérica, bueno, y sabemos que es el continente más violento del mundo. Claro. No África, Latinoamérica. O Ya, sea, pero que no pase colado, que Chile está entre los primeros. está el segundo. Claro, está el Cristian. segundo, te fijas. O sea, incluso sobre México, por ahí, Sí. me imagino yo. Y Imagínate- sobre México, sobre Claro, Colombia, claro. o sea, es bien impresionante, sobre Sudáfrica. Claro. O sea, Sudáfrica es un país muy peligroso, no es aquí un prejuicio de ningún tipo. Son datos objetivos y sin embargo no lo es. De hecho, el tercer lugar lo ocupa Sudáfrica en términos, junto con Suecia, como les decía, y México, Argentina también ha tenido un alza bien importante en la preocupación por el crimen, está en un lugar 6 o 7. Y después vienen estos otros países, ¿ya? ¿Qué pasa con la inflación? Los países que más están preocupados por la inflación, que es la segunda preocupación global, son Singapur, Turquía, Canadá, India, Australia y Estados Unidos, donde la preocupación por la inflación ha aumentado, Sí, está evidentemente carísimo. con lo que ha decretado la guerra tarifaria de Donald Trump. Ahora, Chile, fíjense, está en el lugar 18, son 30 países medidos. O sea, ya en Chile se ha sido desplazada la preocupación por la inflación a un nivel en que está mucho más bajo que el crimen, por supuesto, está en torno al 27%. Saludos al Banco Central. Saludo al Banco Central que ha hecho la pega de controlar la inflación, digamos, porque también era una preocupación fundamental en nuestro país cuando estábamos en un 14%. Pobreza y desigualdad. Fíjense que ustedes que el país donde más es la preocupación principal hoy día es Japón, con un 32% también. Contraintuitivo, No me lo pero es imaginaba. la preocupación más importante. Y en Chile se ha desplazado hacia el lugar 21 de los países. O sea, en Chile hoy día, digamos, está en la lista hacia abajo de los países donde la desigualdad y la pobreza son preocupaciones centrales. Que ¿ya? antes, según varios analistas, era la principal preocupación de este país y por eso se produjo el estallido. Exacto. Desempleo. Países donde el desempleo es la primera preocupación, ¿ya? No de los que tienen un porcentaje más alto de respuesta, sino donde es la principal preocupación. Sudáfrica, Argentina, ojo, y Corea del Sur, donde el desempleo es la preocupación más importante, ¿ya? Mira. Y si vemos acá en Chile, estamos en el lugar 8, o sea, y tenemos un desempleo alto, 8,9 y 9,9 para las mujeres, bastante alto, pero Chile se encuentra en el lugar 8 y este ranking lo encabeza Sudáfrica, después viene Indonesia, Argentina, Singapur, Corea del Sur, India, Colombia y luego Chile, luego México, ¿ya? Ya, pero no estamos tan abajo tampoco. No, no o sea, tan estamos abajo. 8 entre 30 Sí, es sí. una preocupación bien central del país. Sí. Lo que hace en términos relativos. En términos relativos a nuestra preocupación focal, que es el crimen y la violencia, y claro. otra que les voy a decir ahora. Se come todo eso. Sí. Sí. La preocupación número 5, que es la corrupción financiera y política. Los países donde rankea como la preocupación número 1 es Indonesia, Malasia, Tailandia y España. Interesante, ¿no? Pero que están viviendo Claro. los escándalos. Ahora, toda Asia son asiáticos. Sí, esos po. países. Hay unos problemas de corrupción bastante grandes. Y en Chile es la preocupación, o sea, aparece número 13 en ese ranking como preocupación, ¿ya? O sea, igual en la media, digamos yo, ¿ya? La salud, bueno, los países más preocupados por la salud, que es el número 1, es Hungría, Polonia, Italia y Países Bajos, que me llamó la atención. En Chile también rankea hacia el lugar, digamos, de la segunda mitad hacia abajo. Yo diría que está como en el lugar número 15. Y ojo, aquí viene la última preocupación de la que voy a hablar, porque las demás marcan bastante bajo, así como el cambio climático yo creo que nos debiera preocupar bastante, porque Sí. es, digamos, la catástrofe que estamos viviendo en tiempo real, pero que ya se olvidó, desgraciadamente. Control migratorio, ¿ya? Fíjense ustedes que control migratorio es declarado como la primera preocupación por Irlanda, Gran Bretaña y Alemania, 3 países europeos, como la número 1. Chile no la rankea como la preocupación número 1 porque la número 1 es crimen y violencia, pero Chile aparece como el segundo país del mundo en el cual el crimen, o sea, el control migratorio es lo más importante, ¿ya? Y ahí estamos número 2, Asociados con el debajo crimen. de Irlanda, ¿ya? O sea, y yo creo que esto nos muestra, es una muestra bien interesante de cuáles son las prioridades de Chile, digamos, los gritos de
que está haciendo la gente respecto de lo que le preocupa, por sobre todas las otras cosas. Porque, por ejemplo, el conflicto militar entre naciones en Chile aparece como muy abajo, evidentemente por razones obvias, a pesar de que es un tema global muy grave. Tenemos 2 guerras hoy día, vamos Sudán, o sea, y el país, el aumento del gasto en defensa está altísimo en todos los países del mundo. Sin embargo, en Chile, como estamos tan lejos, no es una preocupación principal, como sí en muchos otros países. Lo mismo el cambio climático, que tampoco hoy día en Chile es una materia que preocupe mucho y que en general ha sido completamente desplazado en la encuesta global. Chile, de hecho, en cambio climático aparece en el lugar 18. O sea, ya realmente como que de los países... No, 28, perdón. Le importa ya un menos de un 3%, un 6% como preocupación prioritaria. Sí, esa cosa media aislada de Chile, que quizás la gente dice esto está pasando en otra parte y nosotros estamos al final de la cola y fíjate que esto es algo que venía pasando hace un tiempo y tengo la impresión de que se conecta harto con a nivel mundial y particularmente en Chile también, pero que con esta lógica de habitar una suerte de presentismo extremo, es decir, la dificultad para ver futuro. Cuando tú, a propósito de lo que conversamos en educación y otras cosas, es tan fuerte la inquietud por el día a día, por la inseguridad, por la violencia, por la idea de que no sabes si va a volver a la casa, por la incertidumbre económica, que los valores, digamos los ciúticamente posmateriales, como el cambio climático, como la desigualdad, como las cosas de segundo orden, si se quiere, han pasado a una segunda posición en relación a los temas más prioritarios o más urgentes. Es decir, aquí en la lógica más clásica de la pirámide de Maslow, si uno tiene que comer, el cambio climático da lo mismo. Sálvese quien pueda. Exactamente, y estamos muy, muy articulados en torno a esa lógica, la inseguridad, el crimen, la violencia y los temas económico, de alguna manera, con distintos carices o matices según los distintos países. No sé, Paula, si Bolivia está incluido en esta muestra. No. Pero fíjate que en Bolivia hay elecciones ahora este fin de semana y uno de los problemas centrales tiene que ver con la inflación. Claro. Y con el empleo. O sea, los temas económicos muy, pero muy fuertes. En Argentina también. Y en Argentina también, bueno, con Milei. El desempleo. Bueno, y en Argentina se comprobó aquel dicho que dice que la inflación derriba gobierno. Claro. Puede derribar gobierno. Nosotros tenemos la inflación bastante, digamos que acotada gracias al Banco Central y que en la historia nuestra la inflación no ha sido el gran tema, pero hay otros países donde los temas son muy centrales. Entonces con esto, de alguna manera, lo que nos muestra Paula reafirma esta idea de que estamos habitando una sensación de presente muy, muy fuerte que dificulta planificar, pensar, mirar el futuro. Y eso hace que los temas demográficos de mediano y largo plazo importen menos, que los temas de educación para las generaciones más jóvenes, ¿verdad?, estén en un segundo orden, que los problemas de salud de largo plazo, como que pareciera que estuvieran como medio escondidos o que no fueran relevantes en relación al apremio cotidiano que significa los temas que están, y la angustia, que los temas que se toman en la agenda día a día. Sí, porque todas esas características que mencionaba la Paula son bien de personas angustiadas. Exactamente. Y, o sea, a mí muy interesante este estudio que hace Ipsos porque también ayuda a ver la película general, ¿no? Porque también nuestro debate público tiende a ir como si Chile fuera el único país del mundo donde pasan ciertas cosas. Y ver la tendencia global no es para sentirse menos mal, sino para ver cómo se está tratando este tema en todas partes del mundo. Yo creo que crimen y violencia, claramente hay un desate, un auge de esto en muchas partes del mundo. Pensemos que ahora Donald Trump, con razón o sin, acaba de desplegar a la Guardia Nacional en Washington decretando una emergencia de seguridad. Él dice que está lleno de jóvenes, de homeless, de gente que está haciendo, digamos, actos criminales. O sea, es una preocupación muy grande que, como dice Cristian, anula todo el resto de las otras preocupaciones, porque claramente si uno no puede salir pensando que lo van a matar, que lo van a asaltar, se anula el resto, o sea, es la seguridad digamos básica. Que las invisibiliza, porque ojalá se anularan, te fijas. O sea, que no se anulen en el pensamiento. Claro, exacto. Segundo, que yo creo que es muy importante, es el control migratorio. Ahí no aparece entre la lista de las preocupaciones más grandes, de las tres top, preocupaciones, y en Chile sí es la segunda preocupación. O sea, claramente acá hay una conexión que en muchos casos será injusta de la migración con el crimen, porque muchos migrantes, hay que repetirlo una y otra vez, vienen a Chile la gran mayoría a trabajar, son gente decente, honrada, que quiere sacar adelante a su familia, que viene escapando de la dictadura venezolana o de otros lugares en que no puede vivir. Pero sin embargo la gente ya ha hecho esa identificación entre alza de migración, alza de crimen. Pienso que ninguna persona que quiera ser presidente o presidenta puede saltarse
dar una respuesta clara y concreta y ojalá seria a esto, ¿no? Hacer zanjas llenas de cocodrilo, claro, puede sonar como muy llamativo, ¿no? Como esta prisión de Trump en Florida, Alligator Alcatraz. La verdad es que ningún experto en seguridad va a decir que esa es la solución, pero sí tienen que dar una, ¿no? O sea, explicar cómo van a enfrentar el crimen organizado que se ha desplegado después de la pandemia del COVID en muchas partes del mundo y haciendo que esto sea una preocupación Bueno, central. aquí los fans de Bukele, en las encuestas que yo he visto, Bukele, el presidente lejos, el Sí. más admirado, no conocido, el más admirado del mundo para los chilenos. Entonces, claro, empiezan a hacerse esos cruces de necesitamos un Bukele y si pasa por arriba de los derechos humanos, mira, mejor para el lado, o sea, Porque los derechos humanos pasan a ser una necesidad de segundo orden o postmaterial. Imagínate Claro. lo terrible que significa Sí. eso en relación a lo otro. Ahora, igual, claro, nosotros veíamos la otra vez, ¿se acuerda que le mostraba una encuesta donde como el 80% de los chilenos decía si hubiera un presidente al que emular sería Bukele, o sea, como el referente. totalmente. Pero es interesante que más allá de las propuestas, digamos, populistas o populares, como dice la Paula, los candidatos y las propuestas presidenciales tienen que ofrecer algo, no solo criticar lo que hay en otros lados o cuestionar lo que se ha hecho en otros lugares, y tienen que ofrecer algo. Y es interesante mirar que no solo en América Latina el problema de la violencia y la inseguridad es lo que está campeando, sino que hay países europeos donde también está pasando, Claro. los temas migratorios ni qué decir, y por lo tanto hay otros referentes y otros países donde mirar también cómo lo están haciendo y cómo lo están enfrentando, porque de pronto nos encandilamos con las medidas como más llamativas o más populares, si se quiere, o populistas, y resulta que después empezamos a mirar que esto tenía una deriva entre autoritaria, antidemocrática, y que Bukele era el maravilloso que iban a abrazar todos los candidatos presidenciales en Chile y que lo único que querían era sacarse la foto. Y resulta que, bueno, hemos visto que todo esto ha sido a costa de muchas libertades, de que están siendo casados los justos y pecadores, y que además el personaje, a propósito de haber aplicado una política, digamos, muy popular y haber empezado a solucionar un problema muy complejo, ha definido cambiar la Constitución y amañarla a su antojo para poder reelegirse Claro. indefinidamente. O sea, termina en una lógica iliberal, algo que muchos candidatos presidenciales en Chile hubieran pagado y dado lo que hubiera sido posible por sacarse una foto con Ahora Bukele, y yo no sé si hoy día se la sacarían. Entonces, con Ahora esto él no quiero dice, decir que tengo el 84%, dice Bukele, sí, de apoyo. está bien, pero probablemente hoy día eso es popular, pero en el mediano plazo te puede empezar a costar. Y lo que quiero decir con esto no es cuestionemos a Bukele necesariamente, porque, insisto, hay que proponer algo. Pero lo que nos muestra la Paula es que uno puede mirar otras formas en el mundo, cómo se está enfrentando esto, y no solo en la lógica más, digamos, latinoamericana, populista y sobre todo autoritaria, porque finalmente esto, querámoslo o no, tiene que convivir con la democracia, porque Obvio. aunque la democracia parezca hoy día un valor suntuario en relación a otras preocupaciones, bueno, la democracia es la forma en que hemos encontrado para convivir en Ahora sociedad y para finalmente sostenernos en el tiempo como seres humanos civilizados y con libertades garantizadas para todos. Ahora, lo negativo es que la mayor democracia del mundo tiene políticas como Donald Trump que son dignas de Bukele. O sea, Claro. la cárcel con cocodrilo, el acoso a la prensa, la restricción de libertades. Bueno, ¿para qué? Para no ir tan lejos, pero Trump está gobernando por decreto en Sí, varias cosas. literalmente. Y, Ayer lo hizo. y como Sí, tiene la sí. Corte Suprema a su favor y que Exacto. parece que la Corte Suprema ha renunciado a su deber constitucional de aplicar la Constitución y las leyes y no votar partisanamente, bueno, sabe que todos los reclamos legales, los checks and balances norteamericanos que han hecho, supuestamente habían hecho la mejor institucionalidad del mundo, El día cuando crujen. finalmente llega a la Corte Suprema, él va a lograr salirse con la suya. Y No, si y- eso lo hace Estados Unidos, ¿qué queda para el resto? bueno, yo creo que hemos hablado también acá de que las izquierdas del mundo les ha costado mucho dar una respuesta que le haga sentido a la gente respecto de la crimen y la violencia y del control migratorio. Y eso es un déficit que ha pavimentado el camino para liderazgos populistas radicales como los que hemos hablado. Bueno, y en Suecia incluso ha Claro. crecido mucho la ultraderecha, porque Claro. era una de las Y este es un grandes tema, no, bastiones de la socialdemocracia, Claro. a propósito de la migración. Asocia la Exactamente. violencia en Suecia con bandas, como hablábamos, narcotráfico, que son extranjeras, la mafia albanesa. Claro. ¿Mm? Y la gente cuando tiene miedo, y eso todos los especialistas lo dicen, y don Criteria, que además es psicólogo, lo va a explicar mucho mejor que yo, el miedo impide pensar. O sea, ni siquiera no es que impida pensar mejor, impide pensar, ¿no? Paraliza. Y se activa la amígdala y entonces todo se piensa en términos de blanco y negro y digamos, es imposible pensar con cierta complejidad. Creo que hoy día
como también se ha documentado mucho, estos populismos radicales están usando ese miedo para que la gente vote por ello, pero yo imagino que hay un amplio consenso en Chile de que la democracia es importante, que no queremos un sistema totalitario, autoritario tipo Bukele, en el cual, hay que decirlo, lo que estamos haciendo hoy día sería imposible porque Bukele no respeta la libertad de prensa Claro. y ha encarcelado periodistas, se han tenido que exiliar periodistas, no deja que investiguen su régimen O los sea, periodistas yo- y son amenazados. No veo que ningún candidato de los que se van a inscribir el lunes en la papeleta presidencial hoy día diga que estaría por repetir la presidencia de Bukele, a pesar de que Bukele aparentemente habría solucionado uno de los problemas centrales que afectan al mundo. ¿Entiendes lo que significa eso? No sé, yo Kaiser yo creo que podría. Parisi también creo que podrían ir por esa deriva. Puede ser. Sí. Porque hoy día puede ser que Mm. esa deriva tenga algún eco popular, pero independientemente de eso sabemos que hoy día al menos la gente puede cuestionar que la democracia no cumple con sus objetivos, pero la gente tiende a valorar la democracia y creo Por que ejemplo, el costo más- de perderla o de caer en una lógica iliberal El chavismo. digamos que es bastante dramático y el chavismo está a la vuelta de la esquina. Claro. Ya muchachos, vamos a ir a la efeméride, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores acá en Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en primeros pueblos. Visita el Son en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco, en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0.74 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes aman, porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Si tienes WOM, eres automáticamente parte del Club WOM con más de 500 beneficios y descuentos pensados para ti en tus marcas favoritas. Súmate al Club WOM y comienza a disfrutar más que nunca WOM. Nadie te da más. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Página 13. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, creo que lo llamaré Bambi. Bambi. Bambi, mira, estamos escuchando Bambi. Suena de todo mal. El dibujo animado, Bambi. El dibujo animado, porque un día como hoy, el miércoles 13 de agosto, pero el año 1942, se estrenó el clásico de Disney, Bambi, que ha trascendido todas las generaciones. Todas las generaciones traumatizadas con la escena que no vamos a decir cuál. Ah, no me acuerdo, cuánto. Pero Kiki, eres el hombre de roca cuando ¿Muere? se muere la mamá de Bambi. Ah, Cuando la matan. Por favor, el trauma de las generaciones que partieron yendo al cine viendo Bambi, ¿o yo no? creo que no vi Bambi, ¿O no, fíjate. Cristian? Supongo. Yo no vi ¿Cómo lo Bambi. olvidaron? Era demasiado naif para mí. Era luchando contra la terrible dictadura. y tenía que estar con su papá. El papá le decía que le habían matado a la mamá de Bambi. El año 42 estaba luchando contra la dictadura. Sí. ¿El 42? No. El año 1942 se estrenó el clásico, mira, la antigüedad de la película, y hay hartas secuencias después que derivan de esto. El dinosaurio también, que lleva a mi hijo, se pusieron a llorar porque plena el guerra dinosaurio mundial, papá ¿eh? se había muerto. No, pero Bambi fue un clásico, pero bien traumático. Yo creo que hoy día... 1942. 1942. Hoy, Fidel Castro habría cumplido 99 años, lo está cumpliendo en el infierno. Ahora falleció el año 2016. En 1966 nació el baterista sueco de origen noruego Ian Haugland, de la banda Europe. Ah, Qué banda más mala esa. ¿Cómo que mala? Pero que está negativo hoy día, Eran pura Kiki. laca, pura laca. Cero metalero, diría aquí. Sí, tenían el pelo. Oye, el 13 de agosto del año 2009 murió Les Paul, guitarrista estadounidense, que nació el año 1915. Esa es la marca de la guitarra, ¿no? Gibson Les Paul, la que canta Fito Páez. ¿Viste? No sé Dayo o Dio, pero sé de Fito Páez. Eso. Oye, ha sido un gusto como todos los miércoles. Que tengan un excelente fin de día y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo Excelente, muy buenas tardes. tardes. Chao.